Y nosotros molestando de nuevo aquí en 40, estadística descriptiva poblacional número 40. En este domingo tan lluvioso y feo y frío, bueno, hay que ver lo que es feo, porque lo que es feo para uno es lindo para otro, y a mí me gustan los días nublados, así que para mí es lindo. Así que sigamos con esto. Eh, a ver, estamos en esto de acá, de poder, a través del teorema central del límite, poder enfatizar de que el X promedio es una distribución normal, o se aproxima a una distribución normal, cuanto mayor sea el n de la muestra. Ya lo repetí varias veces. Y lo que hemos hallado en el último video es la esperanza del X promedio, uno de los parámetros. Me falta la varianza del promedio. Una vez que tengo la esperanza del promedio muestral y la varianza del promedio muestral, yo puedo tácitamente, con esos dos parámetros, definir que el X promedio sigue una distribución normal de Gauss en virtud del teorema central del límite, con el antecedente que el número de la muestra es cada vez más grande. Cuanto más grande sea, mejor. Generalmente en los libros se toma n mayor o igual que 30, 30, 40, 50, 60, 100. Bueno, pero ¿por qué 30 el parámetro límite? Nada, puede ser 40, 50, no hay un valor. Pero bueno, la bibliografía actual, cuando uno ve un libro de estadística, dice, bueno, una muestra grande y bueno, n mayor o igual a 30, qué sé yo. Bueno, este cálculo ya lo hicimos, no lo voy a mostrar de nuevo. Nos falta calcular la varianza de X promedio. Así podemos definir al X promedio como una distribución normal en virtud del teorema central del límite. eh, Cuanto más grandes sean más grande sea la muestra, ¿no? El n de la muestra. Eh, Voy a anticipar que el teorema central del límite es un teorema donde x1, x2, xn, que es la muestra que uno toma, tiene que ser una muestra aleatoriamente independiente, ¿eh? Ojo, pues yo vengo arrastrando el teorema central del límite, qué sé yo. Si uno toma, obviamente, una muestra, esa muestra x1, x2 hasta xn, eh, eh, tiene que ser una muestra, bueno, una muestra cada vez más grande, mejor, se aproxima el promedio a una distribución normal, ok, todo bien, pero esa muestra que tomo tiene que ser una muestra cada vez más grande, cada vez mayor. Eh, Cada vez más grande, es decir, esa muestra tiene que ser aleatoriamente independiente, perdón. Aleatoriamente independiente. La muestra que tomo según el teorema central del límite, x1, x2, xn, bueno, esa muestra tiene que ser aleatoriamente independiente. Y cuanto mayor sea el n de esa muestra, el X promedio se puede aproximar muy bien a una distribución normal de Gauss, donde la esperanza del X promedio no es otra cosa que el mu, la esperanza poblacional. Nos falta definir la varianza del X promedio. Y ya con esos dos parámetros puedo trabajar como al X promedio como una distribución normal, como lo hemos trabajado en muchos problemas de distribución normal que hemos hecho en mi canal de probabilidades y estadísticas cuando utilizamos la distribución normal. Además, bueno, esto va a servir después para intervalos de clase, después vamos a ver dentro de estadística diferencial otros temas, pero bueno, va a servir para eso fundamentalmente. ¿Sí? Voy a poder trabajar al X promedio, voy a poder calcular probabilidades con X promedio a través de una distribución normal, en virtud de este teorema central del límite. Pero acordémonos que la muestra que tomo, x1, x2 hasta xn, es una muestra aleatoriamente independiente, si no el teorema no vale. El teorema no vale, porque el teorema es la hipótesis se tiene que cumplir a rajatabla. La condición suficiente en ese teorema central del límite es que x1, x2 hasta xn sea un conjunto de variables aleatoriamente independientes, o sea que no dependa una de la otra. Y me dice que el promedio, cuanto mayor sea el n de la muestra, se aproxima a ese X promedio cada vez mejor a una distribución normal de Gauss. O sea, en los libros dice x1, x2, xn, bueno, variables aleatorias independientes. Si n tiende a infinito, entonces el X promedio se aproxima a una distribución normal de Gauss,
con esperanza X promedio igual a mu, que es la esperanza poblacional. Nos falta calcular la varianza de ese X promedio. Y con eso ya defino completamente a X promedio como una distribución normal. Eso es lo que dice el teorema central del límite, que uno puede googlear. Creo que lo he enfatizado muchas veces. Ahora sí enfatizo de que la X1, X2 hasta Xn tienen que ser variables aleatoriamente independientes. Creo que lo habré dicho también en otras oportunidades, pero después creo que después lo voy a poner como un teorema bien en el Beamer para que se vea bien lo que estoy diciendo. Pero si ya me escuchan, si ya lo vieron, si ya entienden lo que digo o lo vieron en algún libro, todo lo que estoy diciendo es veraz, es el teorema central del límite que se aplica muchísimo en la estadística inferencial. Bueno, a ver, me falta la varianza. Entonces, de nuevo, acá quiero calcular la varianza del X promedio para poder definir ese X promedio en virtud del teorema central del límite como una distribución normal. Entonces necesito ese segundo parámetro. Si no, no voy a poder definir al X promedio como una distribución normal, porque para una distribución normal siempre necesito el promedio y la varianza. Si no tengo el promedio y la varianza, yo no puedo a esa variable tratarla como una distribución normal o una distribución de Gauss. Y la famosa campana de Gauss, ¿no? Por eso. Entonces necesito calcular esto. ¿Cómo calculo la varianza de este promedio? Bueno, eh, ¿cómo lo calculamos? Bueno, voy a utilizar estas dos propiedades que están acá. Va de nuevo. Eh, Esta primera propiedad también se llama una propiedad extensiva de la varianza, no importa el nombre técnico. Alfa es un número real. Yo hago la varianza de un número real alfa por x. Este alfa sale fuera de la varianza como alfa al cuadrado. Se puede demostrar esto, lo vamos a hacer en otro Beamer, en otra clase. Por ahora lo acepto. Y sale alfa al cuadrado porque la varianza, lo hemos visto, es una medida de dispersión cuadrática. Y si es de dispersión cuadrática, seguramente ese alfa cuando sale afuera de la varianza sale como alfa al cuadrado. A diferencia de lo que vimos antes con la esperanza. En la esperanza, que está acá, la esperanza es, en todo caso, un parámetro lineal. De momento lineal, se dice. Cuando veamos momento, sesgo y kurtosis, vamos a ver lo que es el momento. Bueno, por ahora lo vamos a decir que es un término, una expresión lineal, porque no está elevado al cuadrado, pongámosle. Está mal definido, pero es una forma intuitiva de entender. La esperanza es un momento lineal, o sea, no está elevado al cuadrado la x, en cambio la varianza sí, la x pasa a elevarse al cuadrado. Porque es una medida de dispersión cuadrática, si te repasen cuando vimos varianza, el tema de varianza. Acá la esperanza es una expresión, una función lineal, por lo tanto este alfa que está multiplicando a x sale como alfa, no sale como alfa al cuadrado, a diferencia de la varianza. La varianza sí sale como alfa al cuadrado porque la varianza es una medida de dispersión cuadrática y sale como alfa al cuadrado. Ya vamos a demostrar esto, lógicamente. Yo lo estoy diciendo en forma intuitiva. Pero bueno, alfa es un número real cualquiera. Y ahora sí, esto es importante lo que voy a decir. En el caso de que nosotros estemos trabajando con la varianza de una suma o resta de dos variables aleatorias, eh, las variables, para que se cumpla esta fórmula que se ve acá, las variables aleatorias tienen que ser independientes. Porque si son dependientes o condicionadas, esta fórmula que está acá no es válida. Y acá hay que acotar un error que ahora lo voy a corregir. La varianza de x más y tiene que ser la varianza de x más la varianza de y. Este menos está de más. Está mal. Y ahora voy a hacer un paréntesis, un corte, para corregir ese defecto. La varianza de la suma o resta de dos variables es igual a la varianza de x más la varianza de y. Este menos está de más. Siempre y cuando las variables aleatorias x e y sean absolutamente independientes. Porque si son dependientes o condicionadas, que lo mismo,
no vale esta fórmula que está acá. Este menos hay que sacarlo, así que hago un interrupt pequeño y saco este menos que está acá, que está de más. Varianza de x más y, más o menos y, es la varianza de x más la varianza de y, en el caso de que x e y sean variables aleatoriamente independientes. Voy a hacer un pequeño interrupt y voy a sacar este menos que está de más. Así que, seguramente, en un abrir y cerrar de ojo van a ver la corrección. Ahí ven. En un abrir y cerrar de ojo, lo dije, ahí está, ya lo corregí. Sí, siempre, uno cuando tipea, bueno, digamos, muchas veces de apuros se equivoca y pone mal las cosas, no es que uno no lo sepa, pero si acá decía más menos, está mal. Es más, si yo sumo resto dos variables aleatorias independientes, que es condición suficiente como para que suceda lo que voy a decir, la varianza de x más menos y es la varianza de x más la varianza de y. Siempre es más, siempre es más, no menos. Ese menos estaba de más. Es decir, la varianza de x más o menos y, siendo x e y variables aleatorias independientes, la varianza de x más o menos y, no importa si estén sumando o restando, es la varianza de x más la varianza de y. Si no llega a cumplirse esta condición hipotética, es esta hipótesis de que son independientes, esto no es cierto en general. O sea, tienen que cumplirse que sean las variables aleatorias independientes para que esta fórmula se cumpla. Si no, no se cumple. A diferencia, como vimos antes, de la esperanza. En la esperanza no hacía falta poner la condición de que sean aleatoriamente independientes o condicionados. Podía ser para cualquier caso. Sea dependientes o condicionados, vale para cualquier cosa. O sea, esa fórmula que estamos viendo acá, la esperanza de x más o menos y, si es la esperanza de x más o menos la esperanza de y, acá sí va más o menos, acá está bien, no importando si x e y son condicionadas, son variables aleatorias condicionadas o independientes, vale para cualquier caso, sean dependientes o independientes. Y acá sí va el más menos, a diferencia de la varianza que es solamente más. Sumen o resten las variables, pero con el aditamento de que las variables aleatorias tienen que ser independientes. Ahí está una gran diferencia como para destacar. Entonces, bueno, si uno aplica bien las cosas, total estamos trabajando con una muestra aleatoriamente independiente en virtud del teorema central del límite, entonces vamos a poder calcular la varianza del promedio, que es lo que queríamos saber. Bueno, la varianza del promedio, la varianza de... La varianza de esto es la varianza del promedio. Bueno, otra vez, yo sé que la varianza es una medida de dispersión cuadrática porque hay que elevar al cuadrado según la definición de varianza. Acuérdense que la definición de varianza es la suma de la frecuencia, la sumatoria de la frecuencia relativa por x menos el promedio, todo elevado al cuadrado, y por eso, como hay que elevar al cuadrado, la varianza es un parámetro cuadrático, ¿no? De momento de orden 2 para el que lo sabe. Es un parámetro de dispersión cuadrática. Entonces, como es dispersión cuadrática, ya voy a demostrar esta fórmula, lógicamente. Esta fórmula de acá, esta propiedad, varianza de alfa por x es alfa al cuadrado por varianza de x, ya la vamos a demostrar, pero ya me adelanto que, bueno, intuitivamente sabemos que como la varianza es una medida de dispersión cuadrática, ese alfa, que es un número real, sale afuera como elevando al cuadrado. Bueno, en todo caso, ¿quién es el alfa acá? Bueno, este n, que es una constante, sale afuera, como está dividiendo, sale afuera dividiendo de la varianza, pero sale afuera dividiendo no como n, como en el caso de la esperanza, no, sale como n al cuadrado, sale como n al cuadrado y queda 1 sobre n cuadrado. Entonces, el alfa, según la propiedad, va a ser este 1 sobre n, que sale como 1 sobre n al cuadrado. Acá todas las constantes que están multiplicando la variable salen elevando al cuadrado, no como en la esperanza, que en el caso de la esperanza, por ser un parámetro lineal,
el alfa sale afuera multiplicando, pero sin elevarse al cuadrado, porque la esperanza es una medida eh, lineal. No hay que elevar al cuadrado. Entonces, acá en la varianza sí hay que elevar al cuadrado. Elevado al cuadrado, bueno, cualquier constante sale afuera elevando al cuadrado. Bueno, acá en este caso la constante es n, sale afuera como n, pero n al cuadrado sale. Pero como está dividiendo, sale dividiendo por n cuadrado. Queda 1 sobre n cuadrado. Por la varianza de la suma. La varianza de esta suma es la varianza de x1 más x2 más, bueno, queda esto que yo tengo que obviamente calcular, lo tengo que evaluar, ¿y en base a qué? Bueno, en base a una propiedad. La varianza de una suma es la suma de las varianzas, siempre y cuando estos datos, x1, x2, xn, sean aleatoriamente independientes. Y acá lo puse como hipótesis. Yo cuando sumo resto dos variables aleatorias para sacar su varianza, la condición para que se cumpla esta fórmula es que esas variables sean aleatoriamente independientes. Entonces la varianza de una suma es la suma de las varianzas, o la varianza de la resta también es la suma de las varianzas, siempre y cuando x e y sean aleatoriamente independientes. Y acá x1, x2, hasta xn, son datos aleatoriamente independientes de la población. Supónganse que son los sueldos de las personas. Los sueldos de las personas no dependen uno del otro. Son personas diferentes que ganan diferentes sueldos, aunque sean de la misma familia, hacen diferentes trabajos, trabajan en diferentes empresas quizá, y o los sueldos no dependen uno del otro. Entonces son valores independientes uno del otro. Entonces, ¿cómo los sueldo de las personas sería como una variable aleatoria independiente? Bueno, bueno, en este caso, x1, x2, xn son datos aleatoriamente independientes, entonces la varianza de una suma es igual a la suma de las varianzas. Y eso es lo que voy a hacer. La varianza de la suma es la suma de las varianzas. Varianza de x1 más la varianza de x2 más la varianza de xn. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, de nuevo, x1, x2, hasta xn son datos que uno extrae de la población. Y son los datos de la misma población, no de poblaciones diferentes. Son datos aleatoriamente independientes que extraigo de la misma población. Entonces, yo puedo anticipar lo siguiente, eh, que la varianza de x1 es igual a la varianza de x2, punto suspensivo de la varianza de xn, es la varianza de x, es la varianza de la población. Y es, la varianza de la población es sigma al cuadrado, donde sigma es la desviación estándar poblacional. Y acá hay un error también tipográfico, que dice, como la muestra de datos aleatoriamente independientes, esto ya lo sabemos, corresponde a la misma población con varianza poblacional Bx igual a sigma cuadrado. Aquí esta barrita está mal, porque no es la varianza muestral del promedio muestral, no es la varianza del promedio muestral, es la varianza de la población. Lo que quise decir es varianza x igual a sigma cuadrado, como está acá. Y acá me equivoqué. Ahora voy a sacar esta barrita, hago un interrupt y saco la barrita para poner las cosas como corresponde. Así que en un abrir y cerrar de ojo estamos de nuevo. Y en un abrir y cerrar de ojos ya corregí el error tipográfico. Acá decía varianza de x promedio igual a sigma cuadrado. No, acá lo escribí bien, es la varianza poblacional, varianza x, donde x es la variable aleatoria poblacional, o sea, de la población, y es sigma cuadrado. ¿Qué es lo que quise poner acá? Lo que quería enfatizar es que, como toda esta muestra, x1, x2, hasta xn, que es una muestra aleatoriamente independiente, corresponde a la misma población, entonces la varianza de x1 igual a la varianza de x2, todas estas varianzas tienen que corresponder a la misma variable aleatoria poblacional x, que es sigma cuadrado. O sea, todas estas, varianza x1, varianza x2, varianza xn, que es la varianza de x, cualquiera de ellas, corresponde a la varianza poblacional, que es sigma cuadrado, que es la desviación estándar poblacional al cuadrado. Entonces esto va a valer sigma cuadrado, punto suspensivo, todo sigma cuadrado. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Esto vale sigma cuadrado, esto vale sigma cuadrado, todo vale sigma cuadrado. ¿Cuántos sigma cuadrados hay acá? 1, 2, 3, hasta n. N sigma cuadrados, estoy sumando acá adentro.
me queda n sigma cuadrado, el n se simplifica con el n cuadrado, me queda una sola n abajo, y en conclusión me queda que la varianza, ¿no?, del promedio muestral tomado como variable aleatoria no es otra cosa que sigma cuadrado sobre n. Y esta es la expresión, obviamente, de la varianza del promedio muestral, tomado ese promedio muestral como una variable aleatoria. Y me queda sigma cuadrado sobre n, donde sigma cuadrado es la varianza poblacional dividido n, que es el valor de la muestra. Entonces ya tenemos los dos parámetros fundamentales para poder decir que el X promedio de la muestra sigue una distribución normal de Gauss, sigue una distribución normal de Gauss tomando una muestra X1, X2, Xn, una muestra aleatoriamente independiente. Ese X promedio muestral sigue una distribución normal cuanto mayor sea el valor n de la muestra. En los libros dice n teniendo infinito. Entonces, esto es en virtud del teorema central del límite, que vuelvo a enfatizar. Teorema central del límite dice, toma una muestra x1, x2, xn, ¿no? Muestra aleatoriamente independientes. De eso saca un promedio, ¿no? El x promedio muestral, que es x1 más x2 más xn dividido n, ese es el promedio muestral. Cuanto más grande sea n, o sea, n tiende a infinito, por decir así, como dice el teorema, el x promedio pasa a ser una distribución normal. Pasa a ser una distribución normal con esperanza, como lo vimos en el video anterior, igual a mu, que es la esperanza poblacional, y varianza x promedio, sigma cuadrado sobre n, donde el sigma cuadrado es la varianza poblacional. Entonces, la varianza del x promedio es sigma cuadrado sobre n. Y la esperanza del x promedio, como lo vimos antes, es mu, que es la esperanza poblacional. Con este parámetro, la esperanza del x promedio, que es mu, que es la esperanza poblacional, y con este otro que sacamos recién, varianza de x promedio, sigma cuadrado sobre n, con esos dos parámetros yo puedo definir a x promedio como una variable aleatoria normal en virtud del teorema central del límite, anticipando de que cuanto más grande sea el n de la muestra, mejor aproxima ese x promedio a una distribución normal. Bueno, acá lo puse, en virtud del teorema central del límite, el x promedio es una distribución normal con esperanza muestral, esperanza x de x promedio es mu y la varianza es esto. Bueno, se lo pone así en los libros, que el promedio muestral se aproxima muy bien a una distribución normal con esperanza poblacional mu y varianza sigma cuadrado sobre n, donde n es el número de la muestra, una muestra aleatoriamente independiente, y sigma cuadrado es la varianza poblacional. Bueno, sé que sigue más atrás. Bueno, después esto lo vamos a ver. Yo no sé si enuncié el teorema central del límite, pero sí, lo habré enunciado. Ya lo estoy diciendo, ya lo dije varias veces en el transcurso de los videos, y en este video sí estoy enfatizando bien el teorema central del límite y sobre todo la hipótesis de que la muestra tiene que ser aleatoriamente independiente, y cuanto más grande sea el n de la muestra, el x promedio se aproxima cada vez mejor a una distribución normal de Gauss con esperanza poblacional mu y varianza sigma cuadrado sobre n, donde sigma cuadrado es la varianza poblacional. Esto es en virtud del teorema central del límite, que lo vengo diciendo un montón de veces, que es parte de esta estadística inferencial y que lo vamos a usar muchas veces. Lo he anticipado muchas veces en los videos anteriores, pero acá también, sobre todo la hipótesis de que la muestra tiene que ser aleatoriamente independiente. Si no es aleatoriamente independiente la muestra que tomo, no se tiene por qué cumplir el teorema central del límite, porque está fallando esa hipótesis. Y la hipótesis de que la muestra sea aleatoriamente independiente es una condición suficiente, importante, como para que se cumpla el teorema, si no el teorema no se cumple. La demostración de este teorema no lo vamos a ver en este curso, lo voy a ver en otro curso. Lo vamos a hacer, es más profunda, más delicada, es más complicada, y no tiene sentido complicarnos la vida cuando solamente necesitamos aplicar este teorema en ejercicios para poder resolver. Así que bueno, me voy a estadística descriptiva 41, vamos a seguir con esto.
Vamos a ir con la teoría, con estos argumentos, que es parte de la estadística inferencial, y después con ejercicio. Así que bueno, me voy despidiendo. Espero que les haya gustado y seguimos en 41. 41, repasen todo y bueno. Como digo siempre, no se muevan de ahí que viene lo mejor. Chau, chau.